Bueno, muy buenas noches. De nuevo, estamos aquí en este Facebook Live de la Noche de las Ideas, un evento organizado por la Embajada de Francia en Colombia y la Red de Alianzas Francesas e Institutos Franceses de Colombia. Tenemos para esta segunda parte, tenemos al arquitecto Carlos Alberto Castaño. Él es docente e investigador de la Universidad San Buenaventura, Medellín, y hoy nos va a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con la manera como nos hemos acercado a la arquitectura. Un trabajo muy interesante de investigación-creación que ha venido realizando desde hace tiempo atrás y que es una experiencia muy interesante que hemos podido observar los quindianos en diferentes oportunidades, inclusive en exposiciones en museos. Y lo que más me interesa de esta noche es poder mostrarle a todas las personas que nos acompañan en esta noche de las ideas el trabajo que ha venido desarrollando él y su equipo. Profesor Carlos Alberto, muy buenas noches y bienvenido a la Noche de las Ideas de la Alianza Francesa de Armenia. Buenas noches, Julián. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a las personas que se conectan y que se hicieron cita hoy en este evento tan importante. Quiero también agradecer a la Alianza Francesa por la invitación, por abrir estos espacios de diálogo, de encuentro y sobre todo de crear ideas. Creo que eso es muy importante en estos momentos, compartir nuestras experiencias y a partir de eso poder generar nuevas ideas que impacten el territorio y que te incidan en la transformación del mismo. Voy a compartir pantalla, entonces para iniciar con la presentación, me confirma Julián si tenemos ya ahí la presentación. Efectivamente, ya la podemos ver, Carlos. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos una presentación que es titulada Patrimonio Accesible, Estrategias Pedagógicas para la Apropiación de la Arquitectura del Paisaje Cultural Cafetero. Esta presentación surge de un proceso que venimos realizando desde el 2018, un proceso de investigación que articuló varias instituciones, entre ellas el SENA, la Universidad de San Buenaventura, las alcaldías locales, las casas de cultura que también nos dieron una mano gigante y sobre todo la misma comunidad, que yo creo que valga resaltar y también aprovechar este espacio para agradecer la apertura que han tenido con este proyecto y también las puertas que nos han abierto para poder escuchar sus historias, para poder saber qué estaba pasando allí en ciertos momentos. Desde el 2018 entonces venimos trabajando en este proyecto. En el 2018 trabajamos en el municipio de Pijao, en el 2019 trabajamos con el municipio de Génova y en el 2020 estuvimos trabajando con el municipio de Córdoba, al cual pues no voy a presentar hoy material porque pues todavía está en proceso, pero pues que también se hizo un ejercicio bien interesante y que ahorita profundizaré un poco en cuáles eran las perspectivas y las particularidades del ejercicio en Córdoba. Entonces, para esta presentación, pues quiero abordar diferentes puntos, diferentes ítems, también para explicar un poco el proceso de investigación que hay detrás, como dice Julián, de estas creaciones y este material pedagógico que nos interesaba generar, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar abordando un concepto que para nosotros fue detonante del ejercicio, que es el tema de la accesibilidad. Después daré un contexto muy breve de los municipios en los cuales trabajamos y de algunos elementos particulares que nutrían el ejercicio de investigación. También pasaré por el estado de arte, ¿cierto? Esos diálogos que hicimos con autores y con otras iniciativas que también fueron referente para el ejercicio que nosotros hicimos. Hablaremos de lo metodológico porque pues en un proceso de investigación es clave también mencionar cómo fue ese proceso metodológico. Algunos resultados muy, pues diría, iba a ser muy rápido, pero parte de los resultados teóricos para pasar a las estrategias pedagógicas que para mí pues es el grueso de esta presentación, ¿cierto? Poder compartir un poco esa experiencia, esas estrategias pedagógicas y ese material que se generó de todo el proceso. Después escucharemos un poco algo que denominé allí voces del proceso y esto hace referencia a
digamos, una actividad que hicimos posterior al primer proceso que fue con Pijao, y fue escuchar y reunirnos con ciertos actores para saber qué tanto impacto había tenido la investigación, el proceso de investigación y el ejercicio pues pedagógico y de apropiación de esta arquitectura. Luego haré unas pequeñas conclusiones, pues que se quedan cortas, que es un proceso en construcción todavía y que seguramente vamos a tener a futuro mucho más que mencionar allí, pero pues que me sirve un poco también de reflexión final y de cierre de lo que va a ser específicamente esta charla de hoy. Y pues al final, por supuesto, tendremos pues la bibliografía utilizada en esta presentación. Entonces quiero iniciar, como mencionaba ahora, con el concepto de accesibilidad, ¿cierto? Que para nosotros fue detonante, ¿cierto? Fue esa situación que generó inquietudes y que generó el proyecto y obviamente sus creaciones. Y entonces, para hablar del concepto de accesibilidad, a mí me parece importante pues mencionar que es una cualidad que tiene cualquier lugar, objeto, incluso pues cualquier servicio que representa que cualquier persona pues puede llegar a él, ¿cierto? Sin importar, entre otras cosas, porque pues hay muchas, digamos que hay diferentes variables, pero que para este caso, digamos, era muy importante el tema de las condiciones físicas y geográficas, ¿cierto? Eso, digamos, es uno de los aspectos que además estaré mencionando en la misma presentación. Entonces, quisiera traer aquí un poco las palabras del profesor López, pues tratando de recordarlas un poco y no las seguiré pues muy al pie de la letra. Y él habla de que la accesibilidad no se trata de una forma de concebir o diseñar, sino de un modelo de intervención integral, ¿cierto? Y esa intervención integral debe buscar una plena accesibilidad. Eso, pues, digamos que conlleva a que se deben conjugar diferentes estrategias, tanto de supresión de barreras como de diseño para todos, ¿cierto? Entonces, un modelo como este es un modelo integral, requiere actuaciones que tengan incidencia en diferentes ámbitos, en diferentes sectores y que además estas incidencias y estas estrategias, estos planes, estos proyectos, pues sean coherentes y que también estén coordinados y articulados, ¿cierto? Que eso es como uno de los aspectos que yo diría que fue clave en el desarrollo del proyecto, la articulación con otras instituciones que tenían propósitos comunes, ¿cierto? Como instituciones educativas, como instituciones culturales, como la misma administración y sobre todo pues la sociedad civil que también pues tenía allí algunos intereses, sobre todo en aspectos pues de turismo y el trabajo que se viene haciendo sobre turismo sostenible en los municipios del departamento. Entonces, las palabras del profesor nos lleva a plantearnos que una solución integral no solo se refiere, aunque es muy importante, pues quiero hacer ahí el paréntesis, no solo se refiere a las intervenciones físicas que se hagan a un lugar, ¿cierto? Estoy hablando de vías, de el transporte público, la infraestructura, pues en general, sino que también abre la posibilidad a nuevas estrategias o a otras estrategias en las cuales pues nosotros encontramos un poco allí como el nicho, ¿cierto? Que era herramientas digitales, herramientas virtuales, que digamos, en el caso específico del proceso que hicimos, pues hablábamos de realidad virtual, pero pues también hay otras como la realidad aumentada, la realidad mixta, el mapping, el video mapping, el video, bueno, en fin, una serie de estrategias que podrían utilizarse y que entran a lo que hemos llamado pues como esa, ese modelo integral de accesibilidad. Eh, y por supuesto, ¿cierto? Que también pues es clave con el apoyo pues de estas herramientas tecnológicas y también pues por supuesto con herramientas de comunicación. Esto lo que permite es acercar, ¿cierto? Esas experiencias a otras personas, en este caso el recorrer municipios como Pijao,
Génova o Córdoba, permite que esa experiencia llegue a muchas más personas, digamos, también contribuye a que se puedan superar ciertas barreras físico-geográficas, como lo mencionaba ahora, e incluso algo muy especial que mencionan algunos autores, y es que el uso de estas herramientas permite un mayor detalle de los componentes de la misma experiencia, ¿cierto? No va a ser lo mismo yo desde mi casa poder recorrer con más tiempo, poder acercarme y ver los detalles, que en este caso el interés pues es la arquitectura de estos municipios. No va a ser lo mismo yo poderla revisar un poco ahí al detalle desde la casa, a digamos, la visita, que muchas veces pues uno no tiene el mismo tiempo, que la hace un poco más desprevenido y que no está pues al tanto de todos los detalles. Entonces también permite algo que vamos a estar mencionando mucho, que es el reconocer más al detalle esta arquitectura, ¿cierto? Entonces, bueno, hay un poquito sobre ese concepto de accesibilidad y cómo lo veíamos nosotros dentro del proyecto. Ahora, para hacer un marco, ¿cierto? Del lugar, del territorio donde nosotros estuvimos trabajando, entonces, primero, pues ya mencioné que los municipios que hemos abordado en la investigación, pues es el municipio de Pijao, es el municipio de Génova, es el municipio de Córdoba. Estos municipios se conocen como los municipios cordilleranos, ¿cierto? Porque están ubicados en la cordillera de los Andes. Y también algo, pues, importantísimo, que hacen parte del territorio, que tiene la Declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero Colombiano por parte de la UNESCO, ¿cierto? Y que pues de entrada, ¿cierto? Lo que nos hace situarnos en unos municipios que son referentes de unas características excepcionales, universales, entre las cuales, pues por supuesto, se encuentra la arquitectura, que pues es lo que abordaremos aquí en esta exposición. Para igual ir profundizando un poco en esto de la declaratoria, entonces quisiera como retomar un concepto que plantea la UNESCO, ¿cierto? Y la UNESCO nos dice que el patrimonio mundial es la base sobre la cual la humanidad construye una memoria colectiva y procesos identitarios, ¿cierto? Es lo que permite también identificarnos con ciertas culturas, con ciertas lenguas, con ciertas formas de vivir en un lugar específico. Además, que el patrimonio mundial es el legado que recibimos del pasado, que nosotros pues vivimos en el presente, pero algo muy importante es que también lo transmitimos a las generaciones futuras. Y por eso pues ahora en este material pedagógico, pues vamos a ver que hay ciertos intereses también precisamente por transmitir estas características excepcionales a las nuevas generaciones. Entonces, ahí, haciendo un marco pues de la declaratoria, ahora una condición que está pues muy ligada a que estos sean municipios de cordillera, y es la particularidad de su difícil accesibilidad, ¿cierto? Por lo menos en comparación pues con los otros municipios del Quindío, ¿cierto? Y esa difícil accesibilidad pues nosotros la comprendíamos de dos formas. Uno, pues la distancia que hay desde la capital del departamento Armenia, ¿cierto? Estos, digamos, son los municipios más lejanos, por lo menos Génova, que es el más lejano. Y lo otro, también el tema de la limitada infraestructura vial. Quiero también resaltar que, por ejemplo, el municipio de Pijao, si la memoria no me falla un poco, a finales tal vez del 2018 o principios del 2019, motivado por la ola invernal, pues hubo varios deslizamientos que bloquearon la vía principal que conecta a Pijao con la capital del departamento, que es Armenia, ¿cierto? Y esto pues es un proceso además que duró tal vez un año, y tal vez en este momento todavía estén en obras, y que evidencia pues digamos, esa limitada infraestructura vial que menciono. También, pues,
no hay que desconocer que esta situación pues también permitió que se conservaran ciertas características de la arquitectura y también de la forma de habitar estos municipios que por supuesto está muy ligada a la ruralidad, ¿sí? Y ahí es donde nosotros encontramos que estas tecnologías de la información y de las comunicaciones pues da una posibilidad de difusión de esas particularidades, de esas excepcionalidades pues, que ya reconoció la UNESCO, ¿cierto? Entonces, para nosotros este se vuelve un ejercicio que también permite que muchas otras personas pues, puedan reconocer e identificar estas características. Otro aspecto que, pues, de hecho lo menciono porque lo decía incluso ahora, es uno de los intereses que han venido teniendo los municipios del Quindío y es precisamente ser reconocidos como destinos turísticos sostenibles, precisamente en el marco de esta certificación, o más bien la recertificación, fue que también hicimos esta investigación en apoyo de la institucionalidad porque buscaba precisamente la recertificación como destino turístico sostenible. Y pues por eso también lo menciono, ¿cierto? Porque era una intención de lograr, ¿cierto? Consolidar un turismo más consciente, respetuoso, ¿cierto? Que buscara potenciar también esos valores, esas particularidades que hay en este lugar, ¿cierto? Y también en quienes habitan ese lugar. Y además porque pues digamos que pone al alcance de muchas personas pues precisamente este lugar que posiblemente y como tal vez lo escucharemos ahora en voz de una de las personas que trabajaba en esta certificación de turismo, pues conocerlo virtualmente también va a generar después que esa persona pueda venir y conocer pues físicamente el lugar. Entonces, en turismo sostenible también quisiera un poco traer la definición que plantea el profesor Carlos Cardoso y dice que el turismo sostenible se concibe como un modelo de desarrollo económico, ¿cierto? Con un énfasis económico, pero que al mismo tiempo se basa en la cultura local, en los recursos naturales, en el patrimonio cultural, que centra, y esto es clave porque nos plantea que centra y se vuelve pilar del proceso, tanto quienes reciben, ¿cierto? Quienes están recibiendo o son receptores de ese turismo, como a los turistas que son quienes pues llegan, ¿cierto? Entonces también hay unas responsabilidades compartidas, ¿cierto? Tanto en quienes reciben como quienes llegan y también pues por supuesto la administración, ¿cierto? Entonces, también, pues me gustaría mencionar que dentro de ese concepto de turismo sostenible, pues empezamos a encontrarnos con otra ramita allí que apareció que era el turismo cultural. Y el turismo cultural se está viendo en muchos países como una alternativa a, digamos, este turismo de playa, pues que ha sido un poco dominante y que, digamos, ha generado pues unas cifras económicas mayores, pero el turismo cultural pues está empezando a tener una fuerte incidencia y también ha llamado mucho la atención precisamente porque busca consolidar ese turismo responsable a través también de la misma práctica del habitar, ¿cierto? De reconocer unas costumbres, de reconocer unos saberes, de reconocer unos oficios, unas prácticas, bueno, en fin, todo esto en pro de las personas que habitan el lugar, ¿cierto? Eso también es un factor importante del turismo cultural, ¿cierto? Está pensado para que las personas que habitan estas regiones pues puedan mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Digamos que esto es como la visión, por lo menos desde lo conceptual. Bueno, entonces pasemos un poco al estado de arte, ¿cierto? Que como les decía, pues es
Voy a poner eso, listo. Al estado de arte, que es un poco esos diálogos que generamos para poder estructurar los procesos de investigación e incluso pues el mismo proceso de creación. Y ese primer concepto que para nosotros, y ya lo he ido también mencionando, que para nosotros fue clave, es la tecnología en la documentación del patrimonio, ¿cierto? Y ahí específicamente nos interesaban los procesos que se han venido desarrollando en cuanto a representación gráfica del patrimonio, en cuanto a reconstrucción en 3D del patrimonio, donde encontrábamos, como ya lo mencionaba, técnicas y herramientas como la realidad virtual, la realidad aumentada, el mapping, las aplicaciones móvil, que también pues ahora están teniendo, digamos, tanto crecimiento. Y bueno, en fin, una serie pues de herramientas que están apoyadas de la tecnología, ¿cierto? Y esto pues pone, como también lo he mencionado, a disposición este material de muchas más personas y pues por supuesto a procesos de reconocimiento, ¿cierto? De reconocimiento de las diferentes formas que se habitan en un lugar y eso incluye pues las expresiones estéticas y arquitectónicas, ¿cierto? Para puntualizar pues el tema que les estoy planteando hoy. También genera una posibilidad de visitar y comprender esa otredad, ¿cierto? A través pues, de las plataformas virtuales. Consolidando procesos, ¿cierto? Turísticos, como ya lo mencionábamos, pero algo muy importante y es detonando también procesos de apropiación de ese patrimonio. Y eso, pues lo enlazo con esa segunda categoría que menciono allí, que es la educación patrimonial, ¿cierto? Que para nosotros fue un concepto, pues, eje en el ejercicio, ¿cierto? Y es precisamente el entender que esa que se dan, ¿cierto? Procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje y que esos procesos se dan tanto de manera formal como de manera informal o no formal, ¿cierto? Por supuesto también, en los que están interactuando diferentes actores, diferentes variables, diferentes componentes, ¿cierto? Como lo son las instituciones, los docentes, monitores, alumnos, público en general, ¿cierto? Si estamos hablando de otros espacios, y que el objetivo es, digamos, lograr una formación o una capacitación que sea clave en cuanto a unas competencias patrimoniales, ¿cierto? Y que también sean o que contribuyan más bien a esa colectividad o a esos miembros pues, que sean activos dentro de la sociedad en cuanto a reconocer esos aspectos patrimoniales. Entonces, la educación patrimonial pues, nos va a llevar también a pensarnos esa parte de la didáctica del patrimonio, ¿cierto? Y de abordar ese tema. Además, pues, de cuáles serían los métodos, esas técnicas que podrían mejorar y hacer más cercana la enseñanza del patrimonio, eh, definiendo también unos lineamientos para lograr conseguir que llegue a muchas más personas, que sea mucho más eficaz ese proceso y que logremos, porque no lo que es el mismo fin de la educación patrimonial, pues sujetos mucho más conscientes y también pues más sensibles por todos estos valores socioculturales que tiene el patrimonio, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho, también cuando estoy hablando de este tema de la didáctica del patrimonio, traer las palabras de la profesora Sánchez, y ella, pues me parece que tiene una premisa muy concreta sobre lo que es la didáctica del patrimonio, y ella lo plantea así: conocer para comprender, comprender para valorar, valorar para cuidar, cuidar para conservar, conservar para transmitir, ¿cierto? Y esto genera procesos de sensibilización que a la larga es el fin último pues de la didáctica del patrimonio y pues de la educación
patrimonial, ¿cierto? Entonces, digamos, de estas tres categorías, empezamos a ir a una siguiente categoría de trabajo que fue la digitalización del patrimonio, ¿cierto? Y entonces en esa digitalización, como les decía, pues empezamos a encontrar la importancia que tenía el poderse llevar el patrimonio a plataformas digitales que permitían el estudio del cuerpo, ¿cierto? Pues llamo cuerpo en este caso, pues a las edificaciones, pero también podría aplicar para muebles, para piezas de museo, como el taller que tuvieron pues hace unas horas, en fin, pues para cualquier objeto que permite la manipulación del experto o del docente, ¿cierto? Pero también, pues, que va a permitir que otros actores del territorio, como lo son los estudiantes, como lo son los turistas, ¿cierto? Para, pues, también enlazarlo con lo que veníamos hablando. O en general, pues, quien se interese por estos temas, pues, va a poder acceder a ellos con mucha, pues, más facilidad y sin limitarse a que esto solo sea parte pues de un escenario de estudio, que por ejemplo es lo que queríamos también en este ejercicio, que no se quedara solo en nuestro reconocimiento dentro de la institución de ciertas particularidades que tenía la arquitectura o que tiene la arquitectura en estos municipios, sino que también pudiéramos llevarlo a las personas que les interesara el tema, ¿cierto? Y sobre todo a la misma comunidad que, como incluso lo hablábamos con Julián, que muchas veces se ha acostumbrado a estos paisajes, a esta arquitectura y se ha normalizado, ¿cierto? Entonces, también poder llevar esta información a esas personas para que también encuentren allí el valor del lugar y de la arquitectura en la cual están habitando, ¿cierto? Bueno, es un poco ahí pues como para resumir, ¿cierto? Lo que sería el estado del arte, que por supuesto, ahorita que veamos el material pues, que hemos generado, pues podrán profundizar, quien esté interesado podrá profundizar en estas categorías mucho más y que pues yo, obviamente por temas de tiempo, pues menciono, ¿cierto? Casi que menciono con una definición pues ahí muy rápida. Entonces voy a pasar aquí un poco la diapositiva y voy a hablar entonces ya del proceso, ¿cierto? El proceso desde lo metodológico, que para nosotros pues también es parte vital del ejercicio y pues en el proceso a mí me parece que es importante mencionar pues que el objetivo de estos ejercicios y esta investigación y también pues del material que fuimos generando, pues es contribuir a una apropiación del territorio, ¿cierto? A través de la arquitectura, eh, pero también a la construcción de una memoria colectiva, ¿cierto? Un poco lo que hablábamos ahora con el concepto de patrimonio que nos daba la UNESCO. A partir pues de esa lectura física, ¿cierto? Que es reflejo de una estética doméstica, porque nuestro interés fueron las viviendas, y pues que por supuesto, como lo he dicho ya, lo he mencionado varias veces, pues son reflejo de una arquitectura local y de unos procesos de habitar este lugar durante muchos años, ¿cierto? Que para nosotros pues también eso era lo valioso. Y pues sumarle también el valor simbólico, ¿cierto? Que incluso pues es parte de las dos estructuras que incluso pues vamos a mencionar ahora, que, que generaron el proceso, ¿cierto? Reconocer esa expresión física, pero reconocer también el valor simbólico, ¿sí? Entonces, ese valor simbólico, pues lo reconstruíamos un poco a través de los recuerdos, a través de las experiencias vivenciales, ¿cierto? Que también son históricas de las personas pues, que han habitado ese lugar, ¿cierto?
Y pues digamos que para el final, pues poder generar material que permita a través de la educación patrimonial, pues divulgar, ¿cierto? Generar procesos también de apropiación y de reconocimiento pues, de estos valores. Entonces nosotros teníamos ahí en nuestra ruta metodológica tres componentes que pues resumimos en estas palabras, ¿cierto? Reconstruir, reconocer y revisitar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de reconstruir, pues es ese primer momento, ¿cierto? Que les mencionaba ahora, que es identificar esas expresiones físicas que están más ligadas a lo formal, al ornamento, ¿cierto? Que se veía pues reflejada cuando hacíamos los levantamientos de esos componentes arquitectónicos, de esas características que tiene la vivienda y que precisamente a través de estas técnicas de medir, ¿cierto? De tomar fotografías, incluso de modelar en software especializados de 3D, de modelar estas características, pues permitieron un estudio detallado y eso también en sí generó un proceso pedagógico, ¿cierto? Porque, por ejemplo, nuestros estudiantes con quienes hicimos el ejercicio, algunos no habían visitado estos municipios y empezar a reconocer esa arquitectura en el proceso de dibujarla, de modelarla en 3D, pues ya estaba generando un proceso pedagógico también en ellos, ¿cierto? Porque no hay que olvidar que este ejercicio también surge para fortalecer la formación de los estudiantes y en este caso específico de los aprendices, pues, del SENA, ¿cierto? Entonces, allí ya había un proceso pedagógico, ¿cierto? En el haber hecho este ejercicio de levantar al detalle, de modelar al detalle cada uno de estos de estas edificaciones de la arquitectura pues local, ¿cierto? Luego, pues un segundo momento que es el reconocer, ¿cierto? Cuando hablamos de reconocer, entonces, como lo mencionaba ahora, es ese segundo momento que tiene que ver con lo simbólico, ¿cierto? Pues la arquitectura de estos municipios de cordillera no solo tiene valor por esa arquitectura y por reflejar una arquitectura muy particular de esta zona, sino también es por la carga emocional, eh, sensible que las personas han conectado, a ese vínculo que han generado pues con esta arquitectura y con el espacio pues que habitan, ¿cierto? Entonces el valor simbólico que tienen estos bienes inmuebles parte de reconocer las dinámicas sociales del habitar y cómo pues están en diálogo con esas expresiones físicas, ¿cierto? Que para los intereses del proyecto era la vivienda y que se basa, pues, como ya lo había mencionado, en esos recuerdos, en esos sucesos, en esos momentos que fueron trascendentales o que hacen parte incluso de la cotidianidad, de las actividades que las personas que habitan allí hacen cotidianamente, ¿cierto? Eso en un contexto individual, pero por supuesto también en un contexto íntimo, familiar, ¿cierto? De cuáles son las dinámicas de la familia en este espacio, cómo lo utilizan, incluso algo que nosotros discutíamos mucho, pues cuál es el proceso formal, o sea, que se refleja en la forma, pero que también cuenta la historia de unas personas que han habitado allí, que sirve pues como a manera de bitácora de vida de quienes habitaron ese espacio. Y por último, pues está el revisitar, que eso pues ya hace parte, como les mencionaba, de estas creaciones, de este material pedagógico, y pues está enlazado precisamente a los procesos de divulgación y de sensibilización por esta arquitectura, ¿cierto? Entonces esta, digamos, ya sería la última etapa, ¿por qué no? Por ejemplo, charlas como esta, pues que también hacen parte. Entonces, bueno, para
estoy ahí ya como extendiéndome bastante. Para Pero hablar gracias, un... Carlos, porque el tema está súper interesante. De hecho, les invito a las personas que nos están viendo a través de del Facebook Live de la Alianza Francesa y el Facebook Live de la Embajada de Francia en Colombia, a que nos dejen sus comentarios o inquietudes a través del chat. Listo, Julián, perfecto, sí, para que al final podamos también tener un espacio para charlar y para de pronto contar eh, parte del proceso que no alcancé a documentar aquí, entonces sería chévere también que a través de las preguntas pues pudiéramos aclararlo, ¿cierto? Entonces, bueno, para ir mencionando algunos resultados y como lo dije ahora al principio, pues unos cortos resultados que fuimos encontrando y tal vez los más representativos que logré resumir para esta presentación, porque vuelvo, insisto, está más enfocada en mostrar ahora este material pedagógico, pero pues no quería pasar por alto también aspectos del proceso investigativo que nos encontramos y que nos parecen que eran importantes. Entonces, lo primero, pues digamos que en el ejercicio del levantamiento y de la documentación de estas edificaciones, pues nos encontramos con que la mayoría de las viviendas que trabajamos, pues aún mantienen esa configuración espacial en forma de L, de U o de O, ¿cierto? Aún se conservan esa manera de organizar el espacio en estas estructuras que son propias del inicio, ¿cierto? De la creación de la vivienda como tal, ¿cierto? Se crea con esta estructura y aún se mantiene. Otro de los aspectos, pues, que también es importante y que nos encontramos al estudiar pues estas viviendas es que la mayoría conservan pues el sistema constructivo en bareque, ¿cierto? Con algunas modificaciones, con algunas intervenciones, sobre todo en divisiones de ciertos espacios que han eh, vinculado otros materiales contemporáneos, pero que en su mayoría la estructura y los muros principales pues siguen conservando este material. Eh, Esto lo voy a enlazar de una vez, pues nos llevó a que en ese en esa tercera fase del proceso de investigación que fue en Córdoba, pues nos interesará mucho precisamente documentar el sistema constructivo, ¿cierto? Entre otras, porque, digamos, en esas dos primeras fases que fueron Pijao y Génova, pues empezamos a identificar que precisamente uno de las problemáticas que se vienen en torno al patrimonio y a la conservación de estos bienes es la pérdida de los saberes en cuanto a sistemas constructivos y, por ejemplo, el tema del ornamento, ¿cierto? Los carpinteros. En diálogos que teníamos con la comunidad nos decían, por ejemplo, que en Pijao solo había ya un carpintero que trabajaba pues este tema de las puertas, de las ventanas, de los cielos rasos. Entonces ahí empezamos a ver que había también ya que se había roto pues también ese proceso de transmitir unos conocimientos de generaciones en generaciones y pues que eso pues también va a afectar por supuesto pues la conservación de estos bienes. Bueno, ahí ya me estaba yendo por otro lado. Otro de los resultados que fueron clave fue la riqueza de los detalles, ¿cierto? Ahí, por mencionar algunos, pues encontramos, por ejemplo, en Pijao, que todavía había una casa que conservaba su escalera plegable, ¿cierto? Esto lo que permitía era generar un acceso directo entre la entrada principal de la vivienda y lo que era el solar o el patio posterior, el patio trasero. Aún, y fue muy interesante, pues, ver cómo los dueños pues que nos abrieron pues las puertas y cómo era el proceso de levantar la escalera y pues poder pasar al patio y conectar pues esa conexión que había entre la
trae el patio, ¿cierto? Que en su momento pues servía mucho también para el tema de entrar a caballo y poder llevar pues allí también sus bestias. Bueno, otro de los aspectos que en cuanto a este tema de los detalles es el tema de los pequeños balcones, ¿sí? Aparecen los pequeños balcones, sobre todo en el marco de la plaza fundacional, y esto, aunque no es una característica propia del momento en el que es concebida la vivienda, esto pues viene a ser un proceso posterior, ¿cierto? Que las casas empezaron a hacerle balcones, pero también, digamos, representan un momento clave en la historia de este departamento que fue la bonanza cafetera, ¿cierto? Entonces ya empezó a generarse pues como más riqueza y pues las viviendas fueron intervenidas y entre esas intervenciones pues son los balcones y sobre todo pues como les mencionaba en el marco pues de la plaza fundacional, ¿cierto? Otro aspecto pues son los detalles de carpintería en puertas y ventanas, que en su mayoría pues, son composiciones muy puras, muy lineales, ¿cierto? El uso de rectángulos, el uso de cuadrados, formas muy, muy básicas que eran propias pues de una arquitectura en estos municipios que era mucho, digamos, mucho más simple, ¿cierto? Pues entre comillas. Bueno, los cielos rasos también pues tenían formas sencillas, ¿cierto? Composiciones lineales, muchas veces composiciones radiales, que siempre pues usaba o siempre usa el contraste del color, ¿cierto? Entre la composición y el fondo, es también, pues es propio del momento en el que se concebieron los bienes. Algunas viviendas, y esto también es bien interesante, simulan en sus fachadas el uso del ladrillo, ¿cierto? Digamos que en esta época era muy costoso y, digamos, llevar ladrillo hasta Génova o hasta Pijao, pues era demasiado costoso. Entonces, lo que se evidencia es que en algunas casas, pues lo que se hacía era simular, en el mismo bareque, simular la estructura, la rejilla, la composición del ladrillo para, pues también generar pues esa sensación de que esta casa tenía cierta importancia, ¿cierto? Y cierto valor. Otro aspecto que podría resaltarles ahí es la aparición de la firma de los constructores en algunas de las viviendas, al igual que la fecha en la que fue construida. Este es el caso, por ejemplo, y ahorita pues paso rápido para quienes de pronto no han visitado el municipio de Pijao, pues hay una casa en el acceso al casco urbano que tiene pues precisamente la firma que dice MJ y tiene la fecha que es 1983. Eso es una particularidad y también se ve, por ejemplo, en Génova, también tenemos una casa esquinera en la plaza que tiene la fecha en la que fue construida. Esos también son particularidades que se empiezan a encontrar en el ejercicio. Bueno, también ya en cuanto a lo espacial, ¿cierto? La estructura espacial, la conexión de las diferentes habitaciones, que esto pues también evidencia una manera distinta de concebir la intimidad y el control en cierta época, ¿cierto? Y pues otro de los aspectos también que me parece importante resaltar es que hay unos detalles decorativos en las viviendas, ¿cierto? Como por ejemplo antorchas, conchas, que empiezan pues figuras también geométricas que empiezan a coronarse pues como en los marcos, en las esquinas, ¿cierto? Sobre todo en las viviendas esquineras y que pues también son detalles que dan cierta particularidad a cada una de las viviendas, ¿cierto? Por ejemplo, esta casa de 1983, todas las puertas son coronadas con una antorcha, ¿cierto? Entonces, bueno, eso como hay manera también
de contar pues como algunas incidencias de allí. Y algo, pues ahí que también quisiera conectar como resultado de la investigación, es que no se puede hablar de las expresiones arquitectónicas sin conocer profundamente quiénes fueron los que habitaron esos espacios, ¿cierto? Y cuáles han sido sus necesidades espaciales, cuáles eran sus labores incluso. Sus rutinas, bueno, en fin, no podemos hablar de lo físico desconociendo pues quiénes son los que habitaron allí, porque pues estas expresiones físicas pues son reflejo de esa concepción estética que tiene cada individuo, cada familia o pues cada grupo social, y es ahí donde esa forma y donde yo lo digo como la forma y la vida se encuentran y pues generan la producción de la vivienda, ¿cierto? Que es lo que pues vamos a ver ahora. Entonces, bueno, eso ahí como por mencionar algunos de los resultados que vuelvo e insisto, pues resumí un poco para esta presentación. Ahora, las estrategias pedagógicas, que es como el grueso de esta charla. Entonces, como estrategias pedagógicas, nosotros estuvimos, como les decía, haciendo diferentes exploraciones, ¿cierto? Estuvimos viendo diferentes lenguajes, diferentes maneras también de conectar, ¿cierto? El patrimonio, sobre todo con estas nuevas generaciones, porque ahí también les cuento como una parte del proceso. Cuando nosotros iniciamos en Pijao, nuestro interés, pues casi que lo he ido mencionando, ¿cierto? Era reconocer la expresión estética, física de la vivienda, pero también lo simbólico, ¿cierto? A través del recuerdo y de las memorias de las personas que habitan y incluso algunos pues que habitaban y nos contaban que había pasado pues en la época que ellos habitaron. Ahí, en esa primera fase, como lo llamé ahora, nosotros identificamos que, y sobre todo pues en los ejercicios, en los talleres, e incluso en los diálogos con la misma Casa de la Cultura y con la administración, pues que este interés por la arquitectura, este valor que le daba una generación a esta arquitectura, pues no se estaba transmitiendo en la otra generación, ¿cierto? Sobre todo, pues muchos nos mencionaban como no, el sueño de los jóvenes es terminar rápido su colegio y marcharse pues para la ciudad y buscar otras oportunidades. Entonces identificamos que ahí había o faltaba también procesos de pedagogía con estas nuevas generaciones. En la segunda fase, que fue con Génova, pues le apostamos a tener cierto material que fuera cercano a las nuevas generaciones. Ahí es donde aparecen pues los libros de ilustración y ahorita pues vamos a hablar un poco de el libro de colorear, que permitiera talleres también muchas veces con los niños hicimos para reconocer pues también ellos que cómo veían la arquitectura pues del lugar que ellos habitaban. Y bueno, empezamos como también a llevar el foco de nuestro trabajo a, digamos, a los niños. En la tercera fase, pues como ya lo mencionaba, empezamos también a identificar la problemática que había en cuanto a los saberes y a los oficios tradicionales como la carpintería, ¿cierto? Y entonces ahí, digamos que le dimos un enfoque a trabajar sobre precisamente esos saberes y poder documentar también estos sistemas constructivos y estas prácticas y oficios pues tradicionales. Bueno, entonces en toda esta exploración nosotros hicimos una apuesta pedagógica, ¿cierto? Esa apuesta pedagógica pues tenía recorridos interactivos, el tema de colorear el patrimonio, como lo mencionaba, la ilustración digital y los libros gráficos. Voy aquí pues como a ir de pronto mostrando pues algunos de estos ejercicios. Entonces, pues voy a empezar aquí con Pijao, que además lo he mencionado, entonces para de pronto también poder mostrar algunas de esas características que
relacioné pues en la presentación. Entonces esta es una de las páginas de recorridos, pues está la de Pijao y la de Génova hasta el momento. Y allí pues vamos a encontrar pues parte del registro fotográfico, ¿cierto? Que también ayuda a sensibilizar, ¿cierto? Y a mostrar cómo se habita este territorio. Por allí pues conectamos también con la poesía y, y con la poesía de un autor de Pijao. Entonces empezamos pues ahí como a conectar también un poco allí otras expresiones. Los conjuntos, que esto pues tiene que ver con lo que mencionaba allí, esos recorridos virtuales, entonces ahí están ubicadas cada una de las viviendas con las cuales trabajamos. Voy a por acá ir a esta vivienda que fue la que mencioné. Aquí podemos ver la fecha, 1938, y la firma del constructor, las antorchas, que también las mencioné, que coronan las puertas, y simular el ladrillo en la fachada, ¿cierto? Esta pues recoge como varias de las características que mencioné, por eso también me pareció importante mostrarla. Siempre con las dos líneas de trabajo, ¿cierto? La lectura de los aspectos físicos y estéticos y pues acompañado de las memorias que para nosotros pues eran claves en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, por acá, voy a entrar aquí a las memorias, pues podemos encontrar algunas de las frases que nos mencionaron quienes habitaban allí o en los mismos talleres pues que hacíamos con las personas que habitaban el municipio, ¿cierto? Entonces por acá dice, el revoque este es original, es el primer revoque que se le hizo, muy fino, incluso se ha tenido que reparar, digamos por ahí detallitos, ¿cierto? Entonces ahí se va contando también la historia de la vivienda, ¿cierto? Entonces por acá dice, esta vivienda era anteriormente de un señor Manuel y él fue quien la construyó, ¿cierto? Entonces ahí vamos encontrando pues como parte de la historia y los recorridos virtuales, ¿cierto? Que también pues ahí pues como muy rápido empiezan pues a mostrar detalles y ahí empiezan pues a mostrar también la edificación. Bueno, igual con Génova, ¿cierto? Entonces aquí también vamos a tener el álbum de fotos, los conjuntos, las viviendas que trabajamos. Vamos, por ejemplo, aquí. También vamos a tener las memorias, las fotografías, las plantas y fachadas, ¿cierto? Porque pues también, como les mencioné en la presentación, pues hay un interés en reconocer los detalles arquitectónicos y ornamentales y también el proceso de aprendizaje y de formación pues de nuestros estudiantes. Aquí también pues tenemos los recorridos, podemos ver también el recorrido virtual de esta vivienda de Villa Gloria. Entonces, bueno, digamos que estas dos páginas recogen un poco esos aspectos. Ahora, lo que les decía, fueron empezando a tener diferentes tonos, diferentes enfoques, cada una de las fases del proyecto, y ahí es donde aparece, por ejemplo, el libro de colorear, ¿cierto? Que queríamos pues que nos acercara a esas nuevas generaciones y que pues contribuyera a que estas nuevas generaciones pues reconocieran esas características que nosotros pues veíamos en la arquitectura de este lugar y pues que también son reconocidas por la UNESCO. Entonces aquí estamos viendo el libro de colorear. Julián también tiene en físico algunos y pues nos gustaría que de pronto quien esté interesado pues también tenemos por ahí unos libritos que podríamos pues regalarles para que también tengan allí pues en físico, pero este pues es el libro de colorear, entonces voy a bajar pues ahí como un poco rápido también para no extenderme mucho, entonces ahí vamos a encontrar algunas perspectivas de las viviendas, detalles pues de la carpintería, de los cielos rasos, ¿cierto? También vamos a encontrar allí para colorear los cielos rasos de las viviendas, ¿cierto? Lo que les decía,
ahora pues en los resultados, composiciones muy radiales, concéntricas, con formas muy puras, que son característicos pues de la arquitectura en esta región. Bueno, ahí pues también vamos a encontrar la ilustración, ¿cierto? Que muestra pues como el estado de la vivienda y pues ya la parte que se podría colorear y reinterpretar por quien esté coloreando. Bueno, eso digamos son algunos pues de los materiales que generamos. Por acá tengo el libro, digamos que combina un poco esta investigación, ¿cierto? Que ya la documenta, pues siempre con las fotografías, con los ejercicios planimétricos que se hicieron con estas viviendas. También pues allí parte pues de las memorias, de lo que mencionaban las personas que, que- que habitan estos espacios. Entonces, bueno, esto también ahora puedes compartir los links para que eh, puedan visitarlos pues mirarlos más detenidamente. Eh, bueno, voy a volver. Entonces, bueno, digamos que como lo venía mencionando, para nosotros el uso pues de diferentes herramientas también posibilitó el llegar a otros públicos y a públicos que tal vez pues eh, no les interesaba mucho el tema, pero que con el material pues fueron metiéndose, enganchándose con la historia de estos municipios, ¿cierto? Y concretamente lo decía, ¿cierto? Los mismos estudiantes que hicieron parte de estos proyectos, pues muchos no conocían los municipios y pues esto permitió que se conectaran con ellos, que se conectaran con historias que se dieron incluso pues en estas viviendas. Bueno, como para agilizar un poco, quisiera, ay, por acá, quisiera pues incluir lo que les decía, como un poco las voces de actores posterior, pues un poco al ejercicio en Pijao, ¿cierto? Que es el que ya lleva un poco más tiempo. Entonces quisimos hacer pues como un ejercicio de cuál era el impacto que algunos actores, en este caso específicamente Casa de la Cultura y eh, los líderes del proceso de certificación en destino de turístico sostenible y pues también un docente pues cuáles eran los impactos que veían, ¿cierto? Entonces ahí hay algunas voces, ¿cierto? Aquí les puse pues como algunas de las frases, dice, ahora estamos en la era de la tecnología, en la era de los datos y considero que la educación girará hacia este tipo de herramientas digitales, generando también un fácil acceso, una accesibilidad mayor, ¿cierto? Esto pues nos lo decían en la Casa de la Cultura, ¿cierto? Cómo veían que los estudiantes, y esto fue como muy bonito el proceso, cómo los estudiantes se interesaban tanto por ver allí como el video de la casa, muchas veces incluso las casas en las que ellos mismos habitan y cómo pues se emocionaban al verlo en estos recorridos virtuales, ¿cierto? Otra pues de las frases que voy a leer acá y dice las herramientas digitales, el uso de plataformas en 3 dimensiones y el Internet son útiles para todos. Se emplean para la enseñanza de nuestros niños, sobre las ventajas con las cuales cuenta su territorio, en el caso de la página web de recorridos 3D de Pijao. Para la administración municipal es muy útil porque es información de insumo para presentar proyectos que salvaguarden el patrimonio y como atrayente turístico, porque si las personas ingresan a esta plataforma digital y pueden acceder a este tipo de información, seguramente van a querer venir a estos lugares, ¿cierto? Entonces, bueno, eso digamos como algunas de las frases que posterior pues al ejercicio y en un taller pues recolectamos sobre las incidencias pues de este material. Y bueno, ya a manera pues de conclusión, ¿cierto? Aquí quisiera pues como
leer un poco, ¿cierto? Está, y vuelvo, insisto, pues las conclusiones siguen en construcción, pero pues a manera para de cerrar un poco esta conversación y poder dar paso, pues si hay alguna pregunta, entonces quisiera aquí leer como algunas conclusiones que van del proceso. Y entonces aquí les planteo que en el caso de las edificaciones con valor patrimonial, existen innumerables alternativas, técnicas, herramientas que facilitan y permiten su visualización, resaltar sus características y dar detalles que son pues particulares y que tienen una excepcionalidad, como lo mencionamos. Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías puede convertirse en un aliado siempre y cuando pues haya un propósito claro de cómo se va a sacar provecho, de cómo se va a utilizar esta producción digital y los resultados de esa implementación. ¿Sí? Al realizar un levantamiento en 2 y 3 dimensiones a una edificación con potencial patrimonial, la representación o digitalización por sí misma no puede verse como una estrategia de impacto. No obstante, el uso que se le dé a estos recursos en diálogo con planes de difusión, de conservación, de manejo, sí pueden significar una innovadora acción que apueste a la sostenibilidad del patrimonio. Otra pues de las conclusiones es que es innegable la gran oportunidad que tienen los territorios con el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones en la sostenibilidad del patrimonio. Por un lado puede ser vinculado como material pedagógico en colegios e instituciones educativas, aportando a procesos de identidad mediante medios interactivos mucho más cercanos a las nuevas generaciones, y por otra parte pues permite el fortalecimiento del sector turismo desde pues la difusión, la promoción del destino, hasta pues permitir que quien visite pues pueda reconocer unas características que tal vez no logró en una primera visita o que, como lo decíamos ahora, motive esa visita al lugar. Bueno, cabe resaltar que el material generado de un proceso de recreación de edificaciones con valor patrimonial en 3 dimensiones también puede ser utilizado como insumo para estudio y comprensión de ese bien para una futura intervención, ¿cierto? Que tal vez es uno de los temas ahí importantes de resaltar, ¿cierto? Estas recreaciones en 3 dimensiones, pues va a permitir hacer futuras intervenciones en ellos, pero desde un estudio mucho más consciente. Bueno, y algo que con lo que inicié y con lo que quisiera terminar es que definitivamente en los procesos de sostenibilidad, de apropiación, de conservación del patrimonio, hay diferentes actores que deben involucrarse, ¿cierto? Desde la administración, desde la academia, desde los expertos, los mismos estudiantes, los residentes, los turistas que también tienen, pues hay un papel importante, y que esa articulación de los diferentes actores es lo que permitirá a futuro acciones concretas que sí logren la sostenibilidad del patrimonio. Entonces, como lo dije al principio, estos procesos se dan también precisamente porque se articularon esfuerzos, porque hay diferentes actores interesados, y dentro de esos actores, por supuesto, estaba la comunidad, sin la cual no hubiera sido pues posible hacer este material pedagógico y reconstruir las memorias de estas viviendas. Bueno, con eso termino y doy paso, pues, si hay de pronto alguna pregunta. Carlos, muchas gracias. Pues antes de pregunta, quiero saludar a Sylvain Robac, funcionario de la Embajada de Francia en Colombia, Alexandre Arnaud, que nos está viendo en este momento, a Ismael Perdomo. Y tengo una pregunta desde lo personal. Carlos, primero quiero agradecer porque la conferencia es espectacular y estoy muy, muy contento porque efectivamente es emocional ver cómo se hace un acercamiento al tema del patrimonio y se utilizan unas herramientas nuevas para darle valor
al patrimonio. Ya un tema que se sale un poco, que tiene que ver ya más con el tema de la conservación y la restauración. Nosotros tenemos en el eje cafetero un caso exitoso y un caso dramáticamente triste. El más exitoso seguramente y el más visible que yo desde mi memoria recuerdo es quizás la restauración de la Casa de la Cultura de Marsella en 1997, un proceso muy interesante en el que se metió la mano al corazón, se puso la mano en el corazón la administración municipal, los propietarios que eran las monjas, bueno, el Ministerio de Cultura. Y un caso muy triste, muy dramático fue la pérdida del colegio, del edificio del antiguo colegio de la Santísima Trinidad, o lo que conocieron en Finlandia como Casa Faro, que fue demolida tristemente por allá en el año 2000 o 2001. Frente a este panorama tan complejo, y ante la posibilidad de que la comunidad y los actores, como estas conclusiones que tú acabas de sacar, hagan una apropiación de este patrimonio, ¿qué tan apropiados están los dueños de estos inmuebles respecto al valor de estas propiedades y a la intención de ellos de mantenerlas y rescatarlas, conservarlas o restaurarlas cuando haya lugar? Bueno, Juli, muchas gracias ahí por la pregunta. Pues hay algo ahí que incluso en el mismo proceso nosotros trabajándolo, hay una vivienda en Pijao eh, que está, bueno, está en el marco de la plaza, pero se encuentra pues a una cuadra. Y cuando nosotros iniciamos el proceso de los levantamientos, la vivienda aún se encontraba su cielo raso en madera. Cuando estábamos terminando el proceso, pues la vivienda ya le habían cambiado el cielo raso y pues habían usado un material que ahora pues está aplicando a los cielos rasos que simula pues la madera que es en PVC, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa? Pues nosotros después de haber hecho incluso los diálogos con la previos, ¿cierto? Las memorias que estábamos sacando de las viviendas con la propietaria, después pues quisimos como visitarla y preguntar un poco sobre pues qué había pasado allí y las decisiones y por qué había tomado ciertas decisiones. Entonces, ahí encontrábamos, por ejemplo, que muchas veces, y lo que nos decía ellas también, un poco la falta de procesos precisamente pedagógicos, ¿cierto? A ella simplemente llegó una persona y le dijo, bueno, este cielo raso pues le va a seguir presentando usted muchos problemas porque es en madera, porque pues no va a resistir el tiempo y este material en PVC pues le va a solucionar el problema a usted por muchos años, ya la casa pues prácticamente usted no la va a tener que tocar más el cielo raso. Entonces yo creería que también es el desconocimiento, ¿cierto? Y la falta tal vez un poco, aunque yo creo que lo primordial, ¿cierto? Serían los procesos pedagógicos, pero también cómo la institucionalidad se compromete con esos procesos y también con políticas que protejan pues estos bienes, ¿cierto? Y algo que también me parece que fue incluso una queja eh, con las personas pues, que habitan estos espacios, los pocos incentivos que muchas veces reciben ellos por tener un tipo de vivienda como esto, ¿cierto? Casi que para ellos, y ellos no lo decían así, muchas veces es más una carga tener un bien que sea reconocido por estos valores patrimoniales, porque pues no pueden hacer intervenciones de él o no pueden hacer cierta disposición de él, pero tampoco pues cuentan eh, con apoyo sin observarlo. Y ahí hay un caso que nosotros estudiamos que llegó pues a nosotros, que es el caso de Chiloé en Chile, ¿cierto? Que hay allí, digamos, bueno, voy a contar la historia muy rápido, sí, para tampoco extenderme. Chiloé, pues, es un sector palafítico. Allí, hace un tiempo, hubo como un colectivo de arquitectos, pues, que se interesó mucho por este tipo de hábitat, ¿cierto? En Bajamar y viva allí un
un valor estético en cómo se habitaba estos espacios de bajamar, estos sectores de bajamar, y entonces ellos empezaron a hacer intervenciones, ¿cierto? Hoteles, restaurantes, bueno, una serie de intervenciones, digamos, desde un enfoque que se llama la acupuntura urbana, ¿cierto? Que es intervenciones puntuales que detonan como una mejora continua de todo el sector. Y esto pues empezó a generar, pues primero, algo que pues a su escala yo lo veo en municipios como Salento, ¿cierto? Que en este colectivo ellos lo llaman como los nuevos vecinos y los viejos vecinos. Entonces los viejos vecinos han tenido que vender, pues también porque obviamente este sector pues se volvió muy atractivo y ahí pues también como poner en discusión tal vez pues no en este espacio nos va a dar, pero también el tema del turismo. Eh, pero bueno, que este sector se volvió muy atractivo y empezó a generar procesos pues de desplazamiento, ¿cierto? Los antiguos vecinos pues vendían las viviendas a los nuevos vecinos que sí podían hacer una inversión allí y sí podían pues convertir la casa de bajamar en un hotel, en un restaurante, en una venta en una joyería, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Entonces empezaron a desplazarse esos antiguos vecinos que desde mi perspectiva muy personal, pues también hacen parte del valor que tienen estos territorios. Y ahora, pues este colectivo, que obviamente pues su intención nunca fue generar esos procesos de desplazamiento, sino pues aplicar el concepto de la acupuntura urbana y detonar una mejora continua, pues están precisamente trabajando en poder generar una política que permita que los antiguos vecinos pues puedan quedarse allí, ¿cierto? Porque pues van a recibir ciertos recursos, ciertas facilidades para que se pueda conservar el espacio que ellos habitaban. Entonces yo creo que también hay ahí, y como lo dije al final, una articulación de diferentes aspectos, ¿cierto? Desde lo pedagógico, que por ejemplo, espero que ejercicios como estos contribuyan, hasta lo institucional, que también debe acompañar estos procesos y también debe hacerse la gestión pertinente para que las personas puedan intervenir sus bienes de manera adecuada, bueno, no sé pues si decirlo de manera adecuada, pero bueno, digamos, con ciertos parámetros para mantener estas características, también pues debe generarse algún beneficio para las personas que están allí, muy desde el concepto, por ejemplo, del turismo cultural y el turismo sostenible que yo mencionaba al principio, muy desde esos aspectos, ¿cierto? Como logro que el verdadero beneficio pues se quede en las personas que allí habitan, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que empezar a trabajarlo desde diferentes aspectos para pues que, digamos, estas personas que habitan allí, estos bienes se conserven y que las personas que habitan allí, que también, me vuelvo, insisto, me parece que hace parte del valor del territorio y del valor estético, formal que hay allí, pues también puedan mantenerse allí. Bueno, creo que esa sería mi respuesta. Muy bien, Carlos. Antes de continuar, pues, tenemos otra pregunta. Quiero saludar a Jenny Monroy, a Adriana Bolaños Mora, a Viviana Díaz Chavarro, nuestra gran amiga y cercana del Banco de la República y del Centro Cultural. Queremos saludar también a Sebastián Rodríguez Padilla, a la artista Alba Lucía Solorza, a Valeria Barbero, también una gran artista cercana, y a Amparo Uritica. Todos ellos muy amigos de la Alianza Francesa y de la Agenda Cultural, y les agradecemos por estar con nosotros en esta Noche de las Ideas, en esta parte final de la actividad desde Armenia. Carlos, yo creo que en este momento no tengo más preguntas por ahora, así que si hay algo para agregar, y si no, podemos dar por terminada la conferencia tuya por esta noche. No, Juli, agradecer a las personas que nos acompañaron. Si en el momento no hay preguntas, pues abrir la posibilidad a que podamos tener otro escenario para dialogar.
Pues, Juli, pues también que nos pueda compartir allí como los links del material pues al cual hice referencia en la exposición y que tal vez se pueda ver más al detalle y eso también pues incentive pues seguramente conversaciones y posturas. Entonces, nada, pues esa invitación la dejo abierta para que revisen el material y para que pues podamos estar en diálogo y pues como lo decía al principio también construyendo pues ideas que tengan incidencia en el territorio. Muy bien, Carlos, como me comentabas al principio antes de iniciar la charla, tenemos disponible para las personas que estén viendo en este momento la conferencia o que se conecten posteriormente, tenemos 10 ejemplares del material efectivamente producto de la investigación del equipo de trabajo que lideró Carlos Alberto junto con el Sistema de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación del SENA para que lo puedan reclamar en la Alianza Francesa. Hagamos algo súper sencillo. Voy a dejar mi correo electrónico a través del chat para que las personas interesadas simplemente nos escriban. Permítame un momento. Y vea, de hecho me acaba de decir Viviana Chava, Viviana Andrea Díaz, que ya debo comprometer uno para ella, claro que sí. Bueno, mira, ahí está. Acabo de compartir por el chat mi correo electrónico para que las personas interesadas nos escriban y efectivamente aquí en la Alianza Francesa les guardaremos, tenemos 10 ejemplares. Es un material súper bonito porque tiene una gran ventaja. Carlos, yo no sé si tengo en este momento, yo así tengo buen retorno de video, sí. Sí, Es un sí, material sí. súper interesante porque como lo mostraba Carlos en la presentación, tiene a un lado, tiene el color, los colores y los diseños de las fachadas y al otro lado, en el lado derecho, tiene la misma pieza, pero sin colorear. De manera que es una actividad súper interesante. Yo particularmente ya coloreé la mía, me encanta. Y tuve otra que se la mandé a un gran amigo a Toronto y allá sus hijas en Toronto están coloreando el patrimonio arquitectónico del departamento del Quindío. Así que, bueno, aquí estaré muy pendiente. Recuerden que esta difusión queda grabada en el Facebook Live de la Alianza Francesa de Armenia y en el Facebook Live de la Embajada de Francia en Colombia. Y seguramente también se retransmitirá a partir de mañana a través de nuestro canal de YouTube de la Alianza Francesa de Armenia. Carlos Alberto Castaño, arquitecto, docente e investigador de la Universidad San Buenaventura Medellín, creada Armenia, muchas gracias por esa increíble charla de cierre de la Noche de las Ideas de la Alianza Francesa y la Embajada de Francia. Gracias, Julián, a ustedes y nuevamente a quienes nos acompañaron. Perfecto. Bueno, pues y a ustedes les invito a que nos acompañen a partir de la próxima semana también en la continuidad de la Agenda Cultural de la Alianza Francesa. Les cuento, tenemos el Café Literario Trilingüe, edición 102, el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Ese es un evento que también hacemos con el Banco de la República y con el BNC Colombo Americano, la Universidad del Quindío y siempre con el delicioso aroma de Genocafé. Así que, sin más, nos podemos despedir. Carlos, un abrazo grande y mil gracias por esta muy buena conversación que nos ha permitido entender el patrimonio desde otra mirada, desde la mirada de los acercamientos. Gracias, Juli. Muy bien, un abrazo y gracias a todos por acompañarnos esta noche.